Esto es Cultos y Mochos, un programa pa' chismosos, un programa pa' chismosos. Oye, esto es Cultos y Mochos, por el sistema del pueblo. ¡Ahí es! Lo conducen dos morochos, calumnian al personal. ¡Mucho! Esto es Cultos y Mochos. Mutatis mutandi, no digo nada, la procesión por dentro y que vayan saliendo. Pero vayamos por las ramas. La soledad se asume como un cargo de ministro vitalicio y sin sueldo. La soledad se monta como un caballo arisco. La soledad se viste como un saco que te aprieta el resuello, o una camiseta que se mete por dentro. Mi soledad zapato, mi soledad sombrero, mi soledad corbata. La soledad se bebe, mi soledad cicuta. Y no me importa cuántos son, porque para sacar astillas basta un corazón, hijo de tigre. Rubén Vareiro Saguier. En este material de lectura, para iniciar la segunda parte de un Cultos y Mochos muy especial, que nos quedamos además en una pausa por las vacaciones de Semana Santa, en este estado laico. Por muchos, ¿no? Cultos y Mochos, ¿no? Digo, Agradecemos a Gisé Martín en la música en vivo, siempre fresco y plagiando los temas de otros compositores. el remake. Covers. Los covers. En los controles, por favor, un aplauso para Aristides González. En la coconducción, el locomentarista Raúl Calderón Trujillo. Artista peripatético y emocional. diabético contemporáneo. Peridiabético. Buenas tardes, noches, madrugadas. Escuché a un TikToker que decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, para que no haya equivocación. Con esto de los podcasts que se pueden escuchar a cualquier hora, ¿no? Sí, Y además está hecho para la gente del futuro, pero en vivo, con música en vivo. Un Sí, programa sí, sí. grabado con música en con vivo. música en vivo. Bueno, pues les decía que esta es la segunda parte de un programa que grabamos con la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto. Y a ver, la tenemos de nueva cuenta aquí. Por favor, un aplauso a Ana Cristina. Gracias, buen tiempo. Buen tiempo, ese está bien. Y además, otra invitada, también que ha estado con nosotros en un par de programas antes, Betty Rojas. Un aplauso, por favor. Hola, saludos. El plagio, segunda parte. Ya pasaron, 2 semanas y de que grabamos el primero. Pueden ir ahí a revisarlo a las redes sociales del Sistema Mexicano de Radio y Televisión. Esto es una producción del Sistema Mexicano de Radio y Televisión, grabado del estudio AS, enfrente de la cocina, donde hacen unos ricos Al lado del sopes. jardín. Al lado del jardín y del mural. El plagio, pues vayan a ese programa para que vean de lo que platicamos en aquella ocasión. Pero ahora no solo pasaron 2 semanas, sino que hubo material que nos recomendó la doctora Ana Cristina y yo pude revisar una parte. Y no solo eso, sino que encontré mucho material acerca del plagio. Hay coloquios. Hay un coloquio muy importante organizado por la UNAM, creo. Y está en YouTube. Son 2 partes. Cada parte dura 6 horas. No todo está tan bueno, pero está bueno aventárselo para conocer cuál es la situación, y van a encontrar unos datos que de verdad sorprenden. Escalofriantes. Pues no sé si escalofriantes, pero por ejemplo de 2012 para acá se ha incrementado a por 1000 los casos de plagio en las universidades mexicanas, ¿no? Y las principales universidades. Espérate ahora con el chat GTP. Pues bueno, esa es una de las cosas que vamos a discutir. En fin, ahí vimos algunas cosas. Vimos también esta carta que la rescató Letras Libres, que me hizo el favor la doctora Ana Cristina de pasarme el link. Lo vamos a compartir ahí en nuestras redes también. Lo vamos a pegar a la segunda parte de este podcast. Y de la carta del historiador acusado de plagio, se comprobó. Y luego esta entrevista más bien, es una entrevista que le hacen. Ahí da cuenta, digamos, de sus errores, acepta lo que hizo. Y está muy bien que lo leamos, porque no se trata también a que alguien plagió
y que ya está maldito para siempre, ¿verdad? O sea, son errores que cometemos y si se aceptan, qué bueno. Lo malo viene cuando no es que ni se aceptan y parece que no pasa nada, pues no, simplemente la gente ignora y ahí viene lo importante. Y por eso invitamos a Betty Rojas, porque ella hizo una nota sobre un plagio local aquí en Morelia, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra a Betty. Si quieres, primero háblanos de esta nota que hiciste y también de los casos que tú conoces, porque vienes del periodismo y ahí si algo impera es el plagio. Sí. Bueno, esta nota en particular es de una columna de opinión en donde cada uno de los párrafos es de otra autora que no es la que está firmando la columna y no se da el crédito pues que tendría que darse. Digo, finalmente no está mal tomar las ideas, el trabajo de alguien más cuando quieres tú reforzar una idea, pero sí está mal no atribuirlo porque es un trabajo de horas, de meses, de años a veces. Y finalmente, pues lo irónico de este asunto, sin quererme detener mucho en este tema particular, es que se está hablando de feminismo, de la literatura feminista, de los pocos espacios que tienen las mujeres para mostrar su trabajo, y se está plagiando a mujeres feministas para construir este texto. Entonces, pues sí parece un poco hasta insultante. Y ya pasando al tema del periodismo, pues es súper común el plagio. Pues muchos alzan la voz, se enojan, pero a la vez está, digamos que en un limbo legal, porque si bien el plagio en la ley se pena hasta con cárcel, es muy difícil en el tema del periodismo porque impera este derecho a la información de los ciudadanos y esta cuestión de que tienes que dar, como que priorizar cuando es una información que puede ser importante para la sociedad o que tiene un valor así como para difundirse, y entonces esto es más importante que respetar el trabajo de un investigador o de un periodista, pero se van al extremo, porque yo podría a lo mejor tomar un reportaje de determinado periodista. Hace poco hice una nota a partir de una investigación de un periodista que se llama Luis Chaparro, pero tú puedes decir que él hizo las entrevistas, que él hizo la investigación, darle el crédito al periodista y darle el crédito al medio donde trabaja, pero no lo hacen así. Ellos copian y pegan, y muchos medios lo hacen. Yo creo que todos los medios, por lo menos en Michoacán, lo hacen. Agarrar notas de medios nacionales, copia, pega, o si acaso copia, pega de uno y copia, pega de otro, y lo revuelven ahí, hacen una cochinada y eso publican. Porque lo que se está priorizando ya no es ni siquiera informar a una persona, sino ganar likes, ganar reacciones, el clickbait famoso, y esto puede ser hasta peligroso, no nada más porque se está faltando el respeto al trabajo de los demás, sino porque esa es la manera en que se propaga precisamente la desinformación y las fake news, porque no se molestan ni siquiera en revisar la fuente. Exacto, en confirmar que lo que están ahí propagando es cierto o no es cierto, y esto en temporada de elecciones se da muchísimo. Entonces ya andan matando gente que está de lo más bien, o andan ahí metiendo a la cárcel también a personas que todavía ni siquiera tienen orden de aprehensión, y ha llevado a casos bastante escandalosos. Ahorita no me acuerdo uno en particular, pero sí ha llegado a suceder, y ha sucedido aquí, que dicen, es que ya lo trae Cuadratín, ya vamos a sacarlo, y Cuadratín pues jamás verificó si era cierta la información y ya lo traen todos los medios locales, ¿no? Y pues eso es precisamente los riesgos que se corren. ¿Cómo ves, Ana? Bueno, derivamos como varios, como la otra vez íbamos de un tema a otro, pero bueno, es parte de la mística de este podcast. Pero bueno, tú viste la nota esta que hizo Betty, la pudiste revisar, y bueno, también me compartiste por ahí mucho material y compartimos a la vez, porque me sorprende pues lo que fui viendo ahí en la red, los datos, ¿no? Decía uno de los primeros que escuché que al menos el 50% de las tesis en México tienen algún rastro de plagio, ¿no? Al menos el 50%. De 2012 para acá, que es que tenían la estadística hasta 2019-20. Pero no pasa nada. Otra de como mis conclusiones al ver eso, estos programas sobre el coloquio sobre plagio, el segundo coloquio sobre plagio, que es los que vi, es que parece que es un asunto más ético que legal. De repente, o sea, pues sí, de que la gente no debe hacerlo, pero pues ya lo hace y dice el presidente, no hay bronca, pero pues es un error del pasado. O un caso del que no hablamos, del caso Gers Manero, ¿no? Que sí plagió, y él aceptó que plagia unos libros sobre Álvaro Obregón, de 2 investigadores, uno extranjero y uno nacional, pero él dice, sí, pero ya fue hace muchos años, o sea, pues ya
pues no pasa nada, ¿no? Entonces, se ¿cómo podía. ves esta Acabó la situación tinta. en general del plagio? Ya prescribió. En la sociedad mexicana, en la academia y más allá, pues en el mundo en general. Pues reitero lo que conversamos la vez pasada. Es un tema sumamente relevante que no puede minimizarse. Es corrupción. O sea, les decía que plagio a secas es robo. Puedes robar personas, puedes robar dinero, puedes robar ideas, etcétera. Y este acto de robo puede darse en una muy amplia diversidad de procedimientos, a veces incluso sí por descuido. Si se te cae pegado, o si te traes pegado algo, pues no es que te lo estés robando con intención, simplemente se te adjuntó a tus pertenencias. De tal manera que pues bueno, aquí yo dudaría un tanto de esa estadística de que se ha incrementado el plagio al 1000, no porque no vea que hay las condiciones estructurales. Les decía yo que el sistema educativo de la educación básica es un caldo de cultivo de plagio. Porque quien estudia aquí en México la primaria, en cualquier lado, aprende de que eso es lo que quieren los profesores, que se borre ese estudiante, esa estudiante, y que les pase una información que ellos pues no sé por qué ocupan, para qué oscuros deseos quieren de nuevo esa información sobre las pirámides en Egipto, cosas así, y por qué a eso le llaman aprender, ¿no? Es muy extraño eso que llaman educación básica, y es una fábrica de plagiadores que no saben que están cometiendo plagio, sino que piensan que ese es el modo de hacerlo. El punto es tan grave que si no lo vemos en esa dimensión de qué vamos a hacer, qué sigue, una vez que lo reconocemos, una vez que podemos ubicarlo y levantar las cejas o que se nos ericen los vellos de la nuca, bueno, ¿qué sigue? Y es ahí el punto donde yo dije, pues se necesita una segunda parte, porque hay que hablar de las sanciones. Sí, ¿no? ese es uno de las sanciones que competen y de cómo se toman. Yo creo que hay una tendencia, lo vimos en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, a judicializar este asunto. Y esa vía es muy perniciosa. También Yankelevich lo pudo también así sostener en 2015, otro caso muy sonado de plagio en la UNAM, de cómo el asunto se judicializó, se llevó a tribunales y se convirtió en un asunto de, pues para el perito esto no es plagio. Y uno dice, ¿cómo? ¿Dónde el perito está viendo? Porque yo estoy viendo exactamente lo mismo con las mismas palabras. Bueno, pero el peritaje tiene este estatus de la verdad oficial y te mata Claro. la evidencia de cualquier persona con 4 dedos de frente que dialoga contigo y que si son iguales, no, el perito lo vio diferente. Y entonces es el perito. Le cambió un D por un L, ya La es persona otro, ¿no? no va en el Sí, perito. porque sí, pero eso así lo han saltado. Sí, porque sí, cambian porque una no es preposición, exactamente el mismo, ¿no? pero a veces son tan burdos. Justo en este coloquio, el segundo coloquio, estaban hablando de las sanciones y también una de las conclusiones que llegaban es, parece que se sanciona más mientras menos grados académicos tienes, es decir, a los de licenciatura, Sí. claro que los corren tras, órale, sí. y vámonos, y si pueden, a ninguna universidad de menos pública, ¿no? Que estén en una cierta organización. Pero si ya son, digamos, Gers Manero o la ministra Esquivel, se judicializan en el sentido que ellos además no solo son peritos en la materia, sino influyentes y saben que no les va a pasar Más nada. bien eso, ¿qué tan amigo eres del presidente? O Pero qué no los conexiones corren, tienes? es decir, pero no Porque solo que sean amigos, acuérdate este caso del Colmich, a él sí le quitaron su grado de maestría y su grado de doctor y Puede se fue ser. hasta del país. Tú o eres sea, amigo de Ricardo, ¿no? de Rodrigo. Perdón, de Rodrigo, tú eres Sí, amigo de... Sí. Y bueno, en ese caso, a él sí se le, digamos, actuó prontamente.
Bueno, del Colmex, perdón. Del Colmex. Sí, no era del del Colmex, era del Colmex y estaba en la Michoacana ya. Ahí en la este facultad momento. de historia, De historia. ¿no? Pues nada, entonces pues las sanciones, entonces si no son de ese tipo, ¿cuáles tendrían que ser de esas sanciones? ¿Cómo tendrían que trabajarse? ¿Qué tendría que hacerse? Esa es la gran cuestión y tendríamos que alejarnos de las respuestas codificadoras universalizantes, que es lo que muchas veces la gente que se forma en derecho tiene la distorsión de pedir. Dame la tabla del tipo y su sanción, porque no quiero ver nada, ¿no? O sea, no quiero estudiar nada, no quiero interpretar nada. Ahorita hay una gran discusión sobre el tribunal, cómo quieren mutilar al tribunal electoral para que los partidos puedan hacer lo que se les dé la gana. Y que ya lo hacen, pues, de todo por sí. No, pero No, los pero va a ser multa, peor. o sea, el tribunal todavía podía decir, señores, aquí esto está mal y ahora quieren que no se les moleste con eso. Es una aberración en la que se unieron todos los partidos, excepto Movimiento Ciudadano, lo cual habla bien de ellos. Bueno, entonces, alejarnos de esa mirada de codificación formulista y más bien pensar en que la raíz del plagio tiene que ver con esta estructura. Les decía hace rato que la estadística yo creo que está distorsionada porque lo que tenemos ahora son herramientas que detectan no plagio sino similitudes en documentos que están en un banco de datos, ¿no? Y que se está incrementando y creciendo. Entonces, en la medida en que tenemos esta tecnología, ahora se ve y mucho de lo que se ve realmente no es plagio porque una similitud pues es eso. Ahorita les cuento del otro punto que para mí es muy muy importante tocar en este caso, además de las sanciones que sean colegiada y vivencialmente asumidas. Ahorita les cuento de eso, pero el otro punto que para que no se me olvide les comento es de que hay que hablar de lo pequeño. No hay que hablar solamente, no digo que no se hable, pero no solamente de los casos impresionantes como el de plagiar durante 11 años sistemáticamente, claro. que es así como la hecatombe, ¿no? Del plagio, o de los plagios de gente que llega a la cumbre, como el caso de la ministra Esquivel, o de casos en donde un tribunal de honor del CONACYT declara, siendo un tribunal de honor, o sea, un aparato para ejercicio de la ética, declara que si no se presentan los legítimos interesados, que serían los autores, ya están muertos. Pues entonces no hay nada que hacerle a lo que ven que es plagio, de Gers Manero, a quien le dieron el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Cuando ya se lo había negado de más. Se lo había negado durante 11 años, algo así, y entonces lo vuelve a pleitear. Están sus libritos y un comité evaluador dice, sí, tienen mucho mérito sus libritos, y luego cuando la investigación muestra que están plagiados sus libritos, pues pero no hay quien se queje. ¿Quién va a venir a reclamar? Entonces esto es un desastre, un desastre, y tenemos que empezar a hablarlo en todos los niveles, pero sí. Entonces ¿a qué me refiero con evitar el formalismo codificador? A que en donde ocurra debe haber una política clara para quienes están interviniendo de qué es lo que está mal, porque hay muchos que pueden decir, ay, a mí qué, si plagió, a mí qué, no, claro. No, es que sí me toca, porque es la confianza en el conocimiento, es la confianza que alguien tiene en darle el debido reconocimiento al mérito de otros. Yo decía que el plagio ocurre toda vez que fracasas tú, porque es tu responsabilidad, no es la de quien te lee o quien te escucha. Tú fracasas como emisor de algo en dejarle en claro a quien te lee o quien te escucha quién dijo qué y tú qué dices. Es eso. O sea, ¿quién dijo qué? Si tú simplemente dices, voy a hacer una bocina de palabras fundamentales que ustedes deben entender de
fulano o fulana, ¿no? Pues simplemente eres una bocina y lo estás declarando y eso es impecable, Claro, está muy y se bien. agradece, es un puente, ¿no? Vengan, Claro. yo conocí a este autor, por favor, conózcanlo y Claro, así tenemos literatura universal, Así. ¿no? Pero no asumirte como que son o sea, no permitir que alguien entienda mal eso como tus ideas. Porque luego a lo mejor, como dijo el abogado de Yasmín Esquivel de su tesis de doctorado en la Universidad de Anáhuac, dijo, es que son tan famosos estos autores que no necesitan comillas. Ay, no. Bueno, Eso- hasta puede los... Eso lo puso el abogado de la No. tesis de Ay, doctorado. No. Dijo, es omisión y es omisión y descuido. Son los dos términos que utiliza en su documento el abogado. Es omisión y descuido, pero no plagio. Porque son autores tan conocidos, Que Carbonell, todos deben saber. tal y tal, ¿no? Que no necesita Ya entrecomillar. todos deberían Todo el reconocerlo. mundo, ándale. Y entonces Van le por- sí. echas el lado de además de la víctima, que es quien una víctima primaria es la persona a quien se le roba el mérito debido. Pero hay muchas víctimas secundarias en esto. Y otra es quien te escucha o te lee. No, y además Está si confundido. son instituciones como el CONACYT, las universidades públicas, bueno, las personas agraviadas es la sociedad en general, porque está pagando impuestos para las universidades públicas para que venga alguien y no investigue y fracase en el ejercicio por el que se le ha dado además becas, dinero, sueldos. Y viven de eso, o sea, en estos casos muy sonados, pero en toda la escala de todos, no puede ser una simulación así de la universidad, porque entonces es una simulación de la cultura misma mexicana en general. O sea, es muy profundo el plagio porque creo que nos afecta a todos, no nomás a quien plagia, ¿no? O no sé. Sí, porque luego van a tener un título profesional y van a ejercer, imagínate, a lo mejor no en todos los ámbitos es lo mismo, pero un abogado que no se molestó en estudiar las leyes para hacer su tesis de licenciatura o de maestría, pues entonces ¿cómo va a ejercer? Ahí viene el rollo también que culturalmente hay cosas en en los aparatos institucionales que pues son corruptos, pues hay que decirlo así, el plagio es robo y las instituciones son corruptas. Y puede pasar en este caso de que se presiona de alguna manera a los órganos que están, son los encargados de sancionar y se les presiona para que pasen de largo, ¿no? O a los jurados. O a veces a la misma sociedad se les hace creer que en realidad desde la tribuna más alta del presidente de la República, pero hay cosas peores y el PRI robó más, al PRI le dio más COVID, ¿no? O sea, entonces... Peña plagió más. No sé, Gordillo, que estaba muy callado. El caso, por ejemplo, en las artes visuales. Estoy pensando en esta película que hizo Tim Burton, de Big Eyes, se llama la película, Ojos Grandes, ¿no? El esposo durante años no solo plagió, sino que la violentó a ella y ella tuvo que estallar y entonces se fue a un caso legal en donde ella lo denuncia diciendo y pues la prueba básica es saber que él pinte un cuadro. Entonces estos casos del plagio también en la pintura, a veces se han cerrado los ojos a plagios, al En la mismo Dalí se le ha literatura. acusado, ¿no? De plagio. Entonces dime, ¿tú cómo ves la situación Yo que no estoy... sé pintar un perro, eso sí te lo puedo decir. No, yo creo que es que es complicado, es lo que decía un poco la doctora Ana Cristina, es que, mira, hay muchos pintores que tenemos, o artistas pues que tenemos referentes, tenemos, o sea, digo, no venimos pues de la nada a demostrar o hacer, pero yo creo que es fundamental sí decir, nos enriquecemos de estas corrientes, de estos artistas, pero a mí me preocupa en este momento, en esta contemporaneidad, eso que me enriquece, pero yo quiero también agregarle esto. Y entonces es algo que ya suma, ya no está deslindada una cosa con otra, ya no es que, ay, de repente pinto como Michel Basquiat, pero pues nunca lo menciono, ¿no? Así como, pues chido, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con esta honestidad en decir, a mí las corrientes, estos artistas me gustan, me fascinan, porque al final de cuentas sí se ve, por ejemplo, en las cuestiones visuales, pues son visuales, o sea, se ve, ¿no? O sea, es como dice la maestra, ni modo de decir, güey, yo estoy viendo otra cosa que no es lo que tú estás viendo. O sea, se percibe, pues, ¿no? Entonces yo creo que ser honestos en esta construcción de decir, a mí me interesa esto, me surge esto, me enriquezco de este lado,
Es más, digamos, en lo visual luego se complica un poco porque pues tú sabes que la gama de colores también es muy similar cuando manejan unos artistas a ti y a más cosas. Pero yo creo que sí debería ser honesto en decir, pues a mí me interesó esto, me cargué de esto, pero yo quiero decir esto y tengo esta mezcolanza, pero que en este tiempo de esta contemporaneidad lo que a mí me interesa es a lo mejor esto. Y mi aportación no necesariamente tienen que ser las 5 cuartillas encomilladas o una cuartilla. A lo mejor mi aportación es un renglón, pero es mi aportación. Y hasta ahí creo que está chido. También creo que caer en el hecho de decir, es que si no son 20 cuartillas, no, pues como que no la armas para pensar, tú estás medio güey, ¿no? Pues no, es que no necesariamente se miden por cantidades, se miden por pesos, no. Yo creo que al final de cuentas se mide por la capacidad, a lo mejor de análisis, de crítica, de poner, de opinar, de dar. Pero aunque sea algo significativo, quiere decir que es algo pues que a ti te revolucionó en tu cabeza y que lo alcanzaste a vislumbrar y lo descifraste en ese sentido, ¿no? No necesitan ser las toneladas de documentos para poder decir que es algo pues original con sustento, ¿no? El puro hecho No sé. de juntar, digamos, de seleccionar determinados autores, de seleccionar determinadas ideas y ponerlas en contraste, aun cuando tú no incluyas ahí tu propia percepción, ya puede considerarse de valor, porque ya estás haciendo digamos que tú hiciste esa clasificación, tú hiciste ese síntesis, pero pues sí es importante decir quién dijo qué. Ese es el punto que yo creo que es muy relevante, lo han señalado ustedes, el tener claridad sobre qué estoy haciendo y la honestidad para que en la comunidad en donde eso que estás haciendo, comunidad o público o grupo, etcétera, lo que sea, sea algo que se pueda convertir en una conversación en donde tú seas quien responde por lo que tú hiciste, ¿no? Sí. ¿Qué caso tiene que me pongan a mí a leer la tesis de doctorado de un filósofa de la Complutense a quien no conozco? Me lo ponen a leer como si fuera su trabajo de semestre, de fin de semestre, sí, claro. ¿No? Y ¿qué caso tiene que yo le corrija la ortografía a doctora? No, ninguno. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? Pero la pregunta está, que también ya lo hemos mencionado, pero quiero decirlo porque es que me parece importantísimo en la profundidad de este problema, de este robo cultural, ¿no? ¿Por qué llegas a ese grado de robarte, de agarrar el texto poniéndolo como tuyo? ¿Qué pasó para que tú te sientas en la necesidad de presentar algo que no es tuyo como tuyo? Porque te da miedo, ya sea aventurarte a interpretar un texto, o aventurarte a pintar lo que quieres, rayitas, lo que sea, o como músico explorar un sonido y decir, este es mío, ¿no? Aunque no sea tuyo. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar en tu vida, en tu educación, en tu familia, en donde vives, para llegar a creer que tú vas a engañar a los demás? Porque tarde o temprano el robo se descubre. O sea, pero yo creo que es como decía la doctora, güey, tiene que ver con una educación básica. O sea, ¿sí? Si toda tu vida, o sea, digamos, exacto, 6 años de la primaria. ¿Qué pasó ahí pues con porque está mal. Lo dijo, o sea, lo estoy diciendo un poco retórico, pero ya lo dijo hace rato, ¿no? Está mal planteada. ¿Qué es eso de la educación básica? ¿Qué estamos aprendiendo? Ese es el punto. ¿Qué estamos aprendiendo desde ahí? ¿Qué tenía? Yo en un momento yo me enorgullecía que en quinto año de primaria me sabía todas las capitales de todos los países del mundo. Pero luego digo, ahora ya se me olvidaron y digo, sí está bien, ¿no? Geográficamente ubicarte y todo. Algunos de esos países ya ni existen. Pero realmente eso era importante que yo aprendiera, o más bien cosas de comprensión. Esa es la edad, yo creo que más fácil podemos aprender cosas para comprender, por ejemplo, la escritura, las matemáticas, cosas que nos... procesos lógicos, idiomas, o sea, hay cosas que digo, de verdad, no tiene caso cómo nos han enseñado en la educación pública, al menos. Ya ahora hay muchas escuelas, pero yo que soy de educación pública, hay cosas realmente que son hasta traumáticas y se ha demostrado que tiene que ver con la deserción. Hay niños que crecen traumados con ciertas materias porque los obligaron, ¿no? Y luego había frases, incluso cuando yo todavía estudiaba, que eran como, la letra con sangre entra, ¿no? Aparte de todo. Entonces llegas a un momento en que te da miedo. Te piden estoy pensando en la prepa, en los casos pequeños, en la prepa, ¿no? En lo donde empiezas a enfrentarte con los ensayos. A ver, hazme un ensayo de tu familia. Y no les explican ni qué es un ensayo, ¿no? Bueno, no para saben. empezar. Que dice libros tontos.
El bronco, o bronco. Porque ahí viene otra cosa también, insisto en este tema, no todos tenemos que hacer un doctorado, un postdoctorado, una licenciatura, no, ¿por qué? O sea, sí está bien que haya la oportunidad de que quien quiera lo haga, pero no hay que vernos obligados, porque esa persona que está plagiando yo creo que está viéndose obligada a tengo que tener el título, porque en mi casa, porque los obligan, porque si no haces una licenciatura vas a ser un fracasado. Pero es que mira, es que volvemos a ciertos puntos otra vez, es que son sistemas, son formas, es formación. Sí. Es una falta también de no de castigo, pero sí de es que el castigo sí es muy raro, pero bueno, de sí, sanción. de sanción. Ni siquiera te O sea, dicen que es malo. Entonces, o sea, de repente se cruzan todo ese tipo de cosas. O sea, en el momento de que en la escuela, en la primaria, ¿cuántos años llevas copiando láminas y fichas bibliográficas y las ok, pasas ya primaria. Luego llegas a la secu y te empiezan a enseñar que la ficha de trabajo, que la ficha bibliográfica y varias cosas, pero tienes que copiar y tráeme más tráeme más información. Bueno, es que maestra ya no encontré más, no me importa, tienen que ser 3 hojas, o sea, entonces se va cargando, de diferentes tonalidades y matices, y entonces llega un momento en el que en la universidad ves que tus maestros, ¿no? Entre comillas, ves que tus maestros también copian y no te dicen nada. Y tú ves, porque lo estás viendo y lo tienes ahí palpable, pues es que es una forma de, ¿no? Yo tuve una experiencia ahí medio extraña. Me tocó suplir a una amiga que daba clases en la universidad virtual, ya a nivel licenciatura, pero es un sistema en la UNIVI completamente virtual. Y dejaba tareas. Y me daba cuenta que los alumnos, la mayoría de las tareas eran copiadas de Wikipedia, de cualquier página, pues, o sea, veías hasta tipos de letras diferentes en un solo documento, ¿no? Y decías, ¿qué es esto? Entonces, pues los empecé a reprobar. Y eso que hacen licenciatura, maestrías y doctorados ahí, ¿eh? Sí. Esa institución del Estado emite Entonces, eso. pues el argumento era, pues plagiaste tu tarea. No es cierto, pues plagiaste de tal y tal, y les ponía los links, ¿no? Pues los alumnos empezaron a quejar de mí y pero ellos no solo no reconocían que habían plagiado, creo que ni siquiera lo veían como plagio. O sea, solo tuve un alumno que se disculpó y empezó a hacer los trabajos y me mandaba las tareas corregidas hasta que se sacaba un 10, ¿no? O sea, me decía comentarios y ya lo arreglaba. Son adultos, o sea, ya son personas que trabajan y todo. ¿Por qué pasa que cuando yo pasé tu nota a algunas personas, la nota en Artefacto sobre el plagio, aquí en local, en Morelia, de una persona, algunos me decían, pero ¿y eso qué? O sea... Es lo más normal. Pero pues, ¿cuál es el problema? Yo también lo he hecho. Los mismos obradores, ¿no? Entonces, fíjate, porque ahí viene el otro, la reeducación sobre esto. O sea, porque ahí está el tema también, ¿no? O sea, muchos me decían, pero, es que, ¿qué vas a hacer contra eso? Porque también yo creo que nuestra respuesta acá, de repente yo menos estoy escuchándonos y digo, no tiene que ser como que, pues es que esto es cultural y ya está muy, pues, como decía Peña Nieto de la corrupción, ¿no? Pero es que ya viene, es el gen de la corrupción, o casi, ¿no? No, está mal, o sea, es incorrecto, merece, sí, un castigo, una sanción. ¿De qué tipo? Bueno, no se trata tampoco de meter a la cárcel a la gente, o sí, o sea, porque hay plagios pues de los que hay gente que se ha beneficiado demasiado, se ha enriquecido. Ahí sí. Y ahí, entonces, yo creo que dependiendo también, porque son muchos tipos de plagio. Por eso decía la doctora que no caer en una codificación, en un estatuto, decir, tú plagiaste tanto, entonces te toca de castigo esto. No, tiene su contexto. O sea, si es una persona, estamos mencionando a Gersmanero, o sea, de repente dices tú, güey, o sea, Gersman es el fiscal de la República y se fusiló unos libritos. O sea, una ministra de la Suprema Corte. En la universidad, los casos que a mí me ha tocado ver, vas a consejo técnico y o lo expulsan o sea, se actúa más rápido mientras menos conexiones sociales tiene el individuo. Apenas está en licenciatura, no es poderoso. Y hay un poder sobre él que es la siguiente matrícula. Claro. O sea,
con el caso de personas que ya no tienen un vínculo con la universidad, si estamos hablando del plagio escolar, se complica porque ¿qué les haces? Sí. Ya no los puedes En el expulsar. caso de Yasmín Esquivel decían, es que la universidad puede retirarle el título porque quien puede el más, que es dar el título, puede el menos, que es quitárselo. No es tan fácil, no es tan fácil. Y en el tratándose de gente de derecho, me parece que se complica porque todas las decisiones y dictámenes en donde está involucrada esa persona, una vez que se le tumba como un castillo de naipes, se puede caer abajo y haber muchos daños colaterales y daños a terceros de una medida que no es todavía sanción, fíjate, porque alguien diría, es un tremendo castigo. No. El castigo todavía no es simplemente restituir el Estado al orden que debe tener, que es, señora, usted no puede tener este título, lo lamento. ¿Por qué? Pues porque engañó, porque no era usted. Exacto, pero ese no es el castigo. Ese no es el castigo, es regresar, pero no hay maneras codificadas, claras, y la UNAM, la noticia de hoy es que ya las va a poner para que sí se pueda. Para que sí se pueda. Otras lo han hecho. Históricamente, por ejemplo, Ignacio Chávez retiró un título de un plagiario en 1963, si mal no recuerdo, pero el contexto era otro. Y eso es bien importante, hablar de la sanción, porque sí, a una falta debe dársele una consecuencia. La impunidad es el gran gestor de más faltas y delitos. ¿Por qué? Pues porque sabes que no te va a pasar nada y vas a tener tu título y te van a poder contratar y es lo único que falta para que te den el puesto y cosas así, y ya asumes que una vez estando tú en ese lugar quizá incluso puedas hasta ser muy altruista y generoso y ayudar a toda la gente. En fin, la forma en que se da esa autoabsolución en la conciencia de alguien en el momento en que dice, esto estará mal, y decide de todos modos hacerlo, es bien interesante explorar en eso, y por eso les insistiría en que la sanción, que debe darse la sanción, tiene que ser colegiadamente discutida en el contexto en el cual se está cometiendo la falta, y desde que no las detectamos generalmente como una trayectoria. O sea, esto de que hay una línea continua puede ser de que sea una ficción y no se dé, pero desde que la gente puede, que nuestros estudiantes o los estudiantes que fuimos, las estudiantes que fuimos, nos veamos en el momento de decir, ¿está mal si yo hago esto, profe? Que no nos atrevemos a preguntarlo muchas veces, claro, por la gran vergüenza de ¿cómo que no sé qué está mal y qué está bien? El saber qué está bien y qué está mal es algo con lo que nacemos en los genes, ¿no? Y no es genético. Les decía de que hay mucho de suerte. Yo me considero una afortunada porque esa plática no la tuve con mi asesora de doctorado, de decirle, me encontré en el archivo histórico a Perengana que estaba investigando y me dio sus fichas de trabajo en donde ya tenía fichada información que era útil para mí. Yo no tuve esa plática con mi asesora y por pura suerte, porque yo apuesto a que si hubiera tenido esa plática con mi asesora, ella me hubiera dicho, pues dale el debido crédito. Yo estoy segura de eso, pero no la tuve porque era un pelito de las cosas tan grandes que estábamos discutiendo. Pues este asunto de las fichas hechas por otra persona, de las fichas de documentación hechas por otra persona, pues era un pelillo que no salió a la conversación, pues por pura suerte, lo digo a 20 años de distancia, que yo dije, pues pongo en una nota a pie de página que gracias a las fichas de Juanita Martínez Villa sobre el tema de las fiestas regias en Morelia, ¿no? Gracias a Cecilia Bautista, que me pasó la información sobre estos telegramas que mandó Lázaro Cárdenas buscando charros quería 1000 charros
para recibir a Pascual Ortiz Rubio. Entonces, ¿dónde andarán los ¿por qué? charros? Porque no solamente es el asunto de quién dice qué, sino quién hace qué. Para ¿Quién- que tú puedas quién llegar a hace eso, qué? sí, exacto. Pero fíjate que, o sea, lo que seguimos todavía circundando, no muestra en este sentido, o sea, es decir de dónde, quiénes, por qué, hacia dónde, y no tiene nada de malo. O sea, el hecho pues de decir, güey, pues es que no tiene nada de malo que diga, ¿sabes qué? A mí me gusta, por ejemplo, en mi caso, en la gráfica, decir, es que a mí me encanta la gráfica de Vicente Rojo. Y me gusta el tipo de abstracción de colores que maneja. Y claro que se va a ver reflejado en mi quehacer artístico, en mi productividad de obra, ¿no? Pero no tiene nada de malo. Es que es O una sea, construcción social, el conocimiento tiene nada de malo, y el ¿no? arte Sí, la también, cultura o sea, sí es todo, o sea, la idea conocimiento no se genera solito en No. un individuo, ¿no? Y está bien loco también loco, bueno, o sea, es muy interesante como lo dice Heidegger al hablar del mundo, ¿no? El mundo es la total relación de unas cosas con otras. Claro, eso es el mundo, el entramado, pero ya en las particularidades no podemos agarrar, pues es mío porque yo soy parte del mundo y cualquier cosa es mía, porque no, hay Y me reglas. lo plagio. Hay reglas del juego si queremos verlo así, ¿no? Hay reglas del juego y queremos cumplirlas o no. Y queremos los beneficios, pero no queremos el esfuerzo. Hay cosas que adentrarnos en la forma de ser del mexicano y de la gente en general. Porque también estamos en una época, me parece muy, como lo dice Michel Onfray, como de un de hedonismo de Oxxo, ¿no? De estanquillo. O sea, queremos solo el beneficio de los placeres siempre, ¿no? Pues claro, el reconocimiento que nos da el poder, que nos da la fama, para que nos digan, mira, ese intelectual escribió tantos artículos, escribió tantos libros, ¿no? Que hacen mucho los políticos, el mismo Sí. presidente. Es que Que yo ya hice son otra vez, escritores dijo, yo hice fantasmas, 4 o en 5 realidad, libros. no los hicieron Bueno, ellos. pero ¿eso qué? O sea, ¿eso qué? Entonces, ¿es mejor persona? Porque Hay un se cree eso hay un también. tema económico también ahí, o sea, ya nosotros pasamos, hablan algunos autores de una tercera, cuarta revolución industrial, otros hablan hasta de una quinta, porque ya no somos una sociedad industrial, somos una sociedad de conocimiento. Eso quiere decir que ya cambiaron las formas de producción y ya no están centradas tanto en la producción en sí, sino en la producción de conocimiento que puede eficientar esa producción, pero ya llegamos al grado que el puro conocimiento es un producto y es negociable y entra en el mercado. Entonces, ya visto desde ahí, pues claro, o sea, robar conocimiento o robar tecnología, entonces ya es económicamente beneficioso, sí, pero también por eso ya está más en la vista. Antes ni siquiera se consideraba el plagio como tal, sobre todo en la literatura, en la música, era como de todos, ¿no? Y todos podían rehacer una canción o agarrar texto de otro, y demás, pero ya desde que se ve como mercancía, ya es un robo. Bueno, Y mercancía, a pero la vez, también pues hay también es más el atractivo del lado robarlo. económico, pero desde el lado más, digamos, de creación, en amplio sentido. Pensemos del Renacimiento para acá, todo este giro que se da a reconocer que alguien es el autor y no es Dios, Sí. o lo que quieran, sí. ¿no? Sino, bueno, se le reconoce al autor que hace un poema, ¿no? Pero fíjate, más que el reconocimiento de poder o economía, no, es una, voy a decirlo, es una forma de trascender. Que fulanito menganito trascendió por su gran esfuerzo, que lo merece más que otros porque se esforzó en lo que quieras que hizo. Porque incluso no necesariamente que escriba libros, sino que hay cosas que perduran. Incluso formas de ser que se quedan como leyendas de gente sin haber escrito nada, ¿no? Uh-huh. Pero porque su presencia fue importante. ¿Y por qué es importante? Porque nos sirve para guiarnos en este mundo, para vivir mejor, ¿no? Pero no vamos a vivir mejor en un lugar donde se están robando las ideas de otros, se hacen pasar por otros, y donde no hay un esfuerzo de entrarle a esa conversación, de aportar algo a la humanidad, ¿no? Yo hoy lo que veo es que no hay un esfuerzo, solo queremos las mieles de la cultura, pero no el esfuerzo. Y el otro punto bien importante es cuando tenemos ya esta idea del problema de manera más integral, cómo procedemos de tal manera que no quede en la impunidad, sí haya consecuencias, pero que no sean solamente corrosivas, destructivas, punitivas. O sea, no se trata de dañar a alguien yo no le llamo, eventualmente sí ocurre por error el plagio, sobre todo si eres ignorante, pues hay más propensión a cometer errores, pero
pero cuando el plagio ocurre con intencionalidad de hacerse pasar por alguien que no es, o por dar la apariencia de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Definitivamente hay que hacer algo, y que ese algo, la guía que yo sigo es la de Justicia Transformativa de Ruth Morris. O sea, es la gran oportunidad para aprender otro modo de hacer las cosas, y para que ese daño, porque es un daño lo que está ocurriendo allí, ese daño se reconozca, se atienda, se repare en la medida de lo posible, y se den garantías constructiva y colectivamente para su no repetición. En el caso, por ejemplo, de yo le llamaría ensalada o pues sí, un batidillo, ¿no? de autores de autoras no referidos. Yo creo que el medio que lo publica pues tiene que empezar por reconocerlo, y tiene que empezar por asumir esa necesidad de conversar para que no quede esto ni en un pues te vamos a quemar en leña verde, ni tampoco y jamás vas a volver a tener nuestra confianza, o qué sé yo, ¿no? O sea, no con ese ánimo, sino cómo crees que puedes contribuir para que lo que estuvo mal de esto se aclare, se especifique, se corrija, y no vuelva a ocurrir una traición así a la expectativa de quien lee, que está leyendo lo que alguien, en este caso un colectivo o algo parecido, firmó, ¿no? En los otros casos, pues yo creo que se tiene que sopesar qué más se puede hacer, que no sea simplemente lincharlo, Claro. la muerte académica de alguien. Eso está bastante bien tratado en mi capítulo del libro Universidad y Bioética, se los recomiendo mucho. También ahí escribe la víctima, un capítulo antes del mío, es un capítulo de quien fue víctima de un atroz plagio, y cómo nunca escuchamos a las víctimas, ¿no? Eso, y de eso también quisiera hablar, de lo pequeño, no sé si quieran antes o cuánto nos quede de tiempo. Creo que ¿cuánto llevamos, Arístides? Que ya se durmió Arístides. Ya se fue. Ya Ya es de noche. 40. Bueno, pues cerremos con este punto, y ya también para al final un tema musical, porque sí como pueden ver, es un tema de verdad que sí, en este caso de las víctimas, que diría Gers Manero, es que las víctimas ya se murieron, ¿no? Ya no hay víctimas. Y si no, me encargo de matarlos. Sí, bueno, ese es el terrible poder de la democracia. Y de la fiscalía. De la fiscalía. Pero, ¿qué pasa con las víctimas, no? Yo, en este caso de la nota de Betty, que vayan a verla, ahí está en el artefacto.net. La nota se llama El plagio del feminismo. El plagio está de moda, y adentro el plagio y el feminismo están de moda. Intentamos como medio pues contactarnos con alguna de las autoras que están ahí. Pero luego también lo pensamos porque viene todo un proceso que no sé si a nosotros nos toca como medio también, ¿no? En el caso de por ejemplo, el podcast, nosotros estamos hablando de los casos en general, pero también no tenemos la autoridad, ¿no? Para poder señalar a alguien así con santo y seña, porque al final sí estás quemándolo, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa con la otra persona, con la que ya está quemada porque le robaron su esté viva o muerta? ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo se le restituye? En el caso de Rodrigo, él se disculpó con algunas, porque uno, ¿no? lo que hablé también no alcanzó con todas pero les mandó correos, algunos le contestaron, otros ¿y no es le suficiente? contestaron. Pensemos así. Bueno, Porque yo insisto, en el caso de un plagio así, como lo quisieron ver, en el caso de Yasmín Esquivel es importante. Tiene que ver el poder, por supuesto, es un caso mayor y todo, pero en algún punto me pareció que obligaron a uno de la tesis de licenciatura, a este cuate, a contradecirse, a renegar de su declaración, sí, de sus declaraciones. Casi que viajó al futuro y se plagió el trabajo de ella y regresó para sacarlo antes. Porque hay muchas víctimas que luego también ni se enteran. O sea, dabas el caso de una universidad, en la Universidad de Madrid, mientras aquí está el alumno de séptimo, octavo semestre o maestría presentando su trabajo. Aquel no se entera, ¿no?
ya se puede castigar o no. Entonces hay un montón también de víctimas que no saben que son víctimas de que le están robando, ¿no? Que le están afectando, que le están quitando algo. Y para mí sí es bien importante, como escritor lo digo, cuesta trabajo hacer, no algo original, sino algo, leer un texto, pensarlo y luego tratar de dar cuenta de ese texto. Ya no se diga una película, una obra de arte, todo eso cuesta trabajo. Y en el periodismo, por ejemplo, yo lo veo que con la mano en la cintura agarran tus textos, aun cuando uno, en mi caso, tengo un estilo que no creo que yo lo hago a propósito de para que no me plagien, pues. Y lo hacen. No, a mí me ha tocado ver mis notas hasta las fotos. O sea, no se molestan ni en cambiarle la cabeza ni la imagen, No. tal cual en otro medio. Así. Porque hay un temazo ahí, el de las fotografías, a propósito de Wendy Carmen. Eso también. Todas las el fotos, plagio de el fotos. plagio de fotos. No se le da el crédito. Tú tienes aquí en el pie el nombre de la autora, la agencia, ¿no? A veces la agencia, la autora, el autor. No, agarran la foto y la utilizan porque pues ahí está, ¿no? Le de recortan todos, ¿no? el sello de agua. Sí, pero no, esto no se. Ahora ya hay forma de detectarlo, la gente ya se da más cuenta, ya se denuncia de menos, creo que un poquito más, pero sigue pasando, ¿no? No, es dificilísimo. Y las mismas instituciones, por ejemplo, en los casos de la Secretaría de Cultura Federal, por agarrar una foto de internet, quien investiga y es un aniversario, creo que de nacimiento de Posada. Y agarran y ponen a Siqueiros. ¿Cuál fue su Por andar. porque pues tiene lentecitos. Pero no solo eso, no se queda ahí. La Secretaría de Cultura de Michoacán lo replica, Sí. lo comparte, porque pues claro, no hay que unirnos al festejo, y replican una mentira. Hay gente que, como dices, lo va a ver y creyendo en la buena fe de la Secretaría que ese es tal personaje, ¿no? Claro, pero ya lo es sacó un la error porque Secretaría agarró una Federal. imagen, porque se la robó. Y entonces ahí se hace una cadena que sí es preocupante, puede darnos risa, pero pues no manches, es gente trabajando otra vez con impuestos de nosotros. Sí. Que no puede hacer lo mínimo de una investigación, de tener unos libros o tener un sitio confiable donde diga, esta persona es este pintor. No, y no es una vez que de pasa. Morelia y andaban poniendo el de La Querétaro. no me acuerdo. catedral o sea, eso una y otra Por vez. andar ¿no? copiando de Google las fotos. Fíjate, entonces sí puede llegar a causarnos muchos problemas. Ya un problema, de hecho ya es un problema. Y no se está resarciendo a las víctimas. No se está dando las sanciones correspondientes. Al parecer creo que vamos para atrás con ciertas decisiones que se han tomado últimamente en plagios escandalosos. Y se le está mandando un mensaje, creo que a la población, como que no pasa nada, plagien, no hay bronca. Hay peores cosas. Hay Bueno, la homicidios, misma ¿no decía el presidente? Sí, Hay pues, cosas más graves. entonces no sé, pues cerremos entonces con una reflexión si quieren cada uno para Va. pues despedirnos de esto, y agradecemos al Sistema Michoacano de Radio y Televisión que no se haya plagiado todavía nuestro podcast. Eso crees tú. Peras y manzanas es un plagio de este podcast. Por favor. Bueno, sí, quería comentar desde la sesión pasada esta necesidad de que en los espacios en donde estemos, con quienes estemos, se cultive la confianza para hablar de los pequeños errores, de los pequeños problemas, de los que no llegan incluso o sea, sí causan daño, pero eventualmente es un daño que no fue malintencionado. El ejemplo que yo les traía es el caso de alguien que recibe como parte de un curso propedéutico el manuscrito de quien le está dando una clase en ese propedéutico, ese manuscrito que esta persona, la profesora, está a punto de enviar a publicación, le gusta y lo pone en Scribd, lo sube a la red con el nombre de ella, o sea, no incurre en plagio, pero lo pone en ese nivel de difusión y le crea un tremendo problema a esta autora, porque cuando ella lo somete a la revista donde pretendía publicar, pues ahí meten el software en el que todo el mundo confía, porque y sale ahí que está plagiado, ¿no? Entonces, y además lo pone y es objeto de plagio, o sea, alguien en Colombia o algo así se lo roba. Entonces eso provoca
que ella entre en un infierno de mala fama, de difamación, de sospecha, de ninguneo. Y cuando se rastrea la fuente del problema, pues este estudiante tiene la mejor disposición de hacer todo lo necesario, pero no, o sea, finalmente todos fracasamos en esta situación porque ella se quedó sin poder ser escuchada, sin poder ser atendida en lo que le dolía, y el asunto, como muchos de estos, pasa por las autoridades que estuvimos involucradas en un deja que el tiempo cure tus heridas, ¿no? Y yo dije yo no. Yo les voy a hablar de esto a mis estudiantes en la primera clase, a partir de ahora que lo sé, la primera clase con mis estudiantes es que sepan que pasan cosas muy malas cuando piensan hacer cosas muy buenas, ¿no? ¿Para qué? Porque solo así, me preguntaban cómo, el castigo ejemplar, que es la apuesta de medio mundo, el castigo ejemplar es algo bastante inútil. Necesitamos otras estrategias de comunicación y de contar historias muy bien y de tener estrategias con quienes nos ofenden, nos agreden, nos roban o sabemos que roban a alguien y pensar, ¿y aquí cuál puede ser una estrategia transformativa, restaurativa, sanadora y que prevenga que esto no vuelva a pasar? Porque los chavitos, las chavitas no nacen sabiendo esto, que sus buenas intenciones pueden tener resultados atroces para alguien, ¿no? Ahorita ella, pues, la víctima de esto, ya está en otra situación, su texto fue publicado en otra revista, le dio tiempo para madurar el texto y madurar enormemente ella como persona, pero le tocó decidir, estando en el jurídico de la Universidad Michoacana, el jurídico le dijo, si procedemos, esta persona muere académicamente. Y ella se refrenó de ese poder que tenía, esto se le llama templanza, ella templó ese poder que tenía, ese derecho que tenía y se fue cargando con esta amargura que a mí me pesa y que yo digo, pues lo que me toca hacer es hablar de esto. Claro. Y ya, ¿no? Bien. Pues bueno, yo creo que sí hay vacíos legales porque digamos que a mí, y es mi percepción nada más, el plagio académico es más fácil de detectar, está todos estos softwares, está todos los candados que existen, los artículos académicos que ya están indexados y demás, pero en otros ámbitos no es tan fácil de detectar y además digamos que la gravedad del plagio depende también de dónde o qué es lo que se está plagiando, ¿no? Es lo mismo copiarte una tarea que ya una cuestión legislativa, incluso ya en el ámbito del arte también el plagio literario pues es bastante grave porque hay alguien no solo digamos haciendo famoso y demás, sino que está ganando dinero a costa del trabajo de alguien más. Pero se complica el asunto de la legislación porque estamos en un mundo ya globalizado y el plagio se puede dar de un país a otro y entonces ¿a quién le toca sancionar o cómo toca sancionar? Entonces sí, hay que ver desde el ámbito educativo, cultural, ético, que la gente en primera instancia y desde la escuela sepa que eso está ética y moralmente mal, que es grave, que no es cualquier cosa. Entonces eso para empezar. Y cierro con una anécdota que no tiene moraleja, creo, pero es ilustrativa. Cuando estaba yo muy, muy joven, tendría que unos 14 años, me invitaron a un encuentro de literatura a leer unos poemas y pues ya voy muy emocionada porque estaba empezando a escribir, bla, bla. Y me quedo a escuchar a los demás poetas y un chavo más grande que yo se pone a leer, pues así con toda la entonación y la emoción, canciones de Héroes del Silencio. Y todos les aplaudían y yo me quedé, ¿qué? Pero son canciones de Héroes del Silencio. Y nadie se da cuenta porque le aplauden y todos, el gran poeta. Y nadie decía nada. Y yo no sabía qué hacer, me enojé, me paré, me salí.
Y bueno, ahí quedé indignadísima y decepcionadísima de las jóvenes promesas michoacanas. Y luego, años después, resulta que Enrique Bunbury, el vocalista que hizo las canciones, se las plagió de poetas españoles. Entonces, ¿qué es eso? Karma, no sé, al final es un reciclaje de ideas y de cosas, pero eran tal cual las letras. O sea, ahí sí no le cambió, no hay que intertexto, ¿no? Como dicen algunos poetas acá, o que ponen más epígrafes que poema, y tienen mérito. Y bueno, en fin, la literatura es todo un tema también sujeto de plagio que tendremos que dejar ya para otro podcast. Gracias, Betty. Artista peripatético. Yo cedo mi tiempo para que haya castigo. No, Que se castigue aquí al culpable, que se le azote y que se... O te plagias a José Alfredo Jiménez. No vale nada la vida. No, yo creo que una postura pues honesta, yo creo que sería decir de qué se enriquece uno cuando uno presenta trabajos, se expone, se exhibe, comparte, dialoga, de dónde toma esos referentes y qué también uno propone. Y siempre estar en diálogo y en comunicación. Creo que no pasa nada en el sentido de decir cómo nos estamos enriqueciendo, qué nos llama la atención, qué queremos aportar, lo vemos de tal manera. Y tener esa claridad creo que pues enriquece el contexto. Digo, no, a lo mejor lo daña menos, pero creo que aporta a tener más diálogo, más plática y a discutirlo más, ¿no? Y no necesariamente caer en textos absolutivos o en castigos ejemplares, sino más bien en dialogarlo y que también se vaya haciendo como dice la doctora, en estas pequeñeces, hacerlo pues como cotidiano para que en este mismo entender pues no se tenga que llegar a otros niveles, porque pues ya lo estás entendiendo en una cuestión abajo, formativa y común, ¿no? Mover Pues, el músculo. Hay que hablarlo entre familia, o sea, no lo digo en broma, desde la familia hay que hablar estos temas con los más pequeños. Creo que desde ahí sería una buena parte, ¿no? Contarles estas anécdotas de qué pasa si uno se roba algo, y que robarse algo también incluye las ideas, los textos, el cambio, las palabras, hasta los sonidos, pues, ¿no? Y hay que citar las fuentes. Citemos las fuentes y creo que si hacemos eso, algo va a cambiar en poco tiempo, mucho tiempo, no lo sé. De entrada, pues ahí estuvo nuestro granito de arena aportar estos 2 podcasts. Incluso a ver si armamos otro. Hay muchos temas, también la doctora Ana Cristina trata este tema sobre los animales, los otros terrestres. Va a ser muy chido hablarlo porque también es un tema que a mí me gusta. Yo creo que la vamos a invitar, me doy cuenta si ella acepta, si no queda muy desilusionada de nosotros. Porque nos estamos robando sus controles. Una producción del Sistema Mexicano de Radio y Televisión. Nos vamos con un tema musical que se plagió Gisé para este programa sobre el plagio. ¿Cuál es? Excelente. Es algo que se plagió Una concatenación de plagios. Manuel Serrat a Antonio Machado. Serrat, Serrat de esta. Muy bien, saludamos a Gustavo Garrio. Váyanse a checar el texto que se plagió ahí en la jornada sobre Joan Manuel Serrat, muy bueno. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana al volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace ya tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: ¡oh! Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y golpe a golpe, verso a verso, cuando el poeta no quiere cantar, cuando el poema es un peregrino, Peregrino. cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, Caminante no plagies. si no hay camino al andar. Y golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, Golpe. verso a verso, y Verso. Golpe. verso a verso. Cuando el jilguero no quiere cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso. Te caes gordo, germanero.